Un joven nacido en un pequeño reino logró conquistar el imperio más grande del mundo. Alejandro Magno, el estratega invencible, transformó la historia en solo 13 años. Pero, ¿cuáles fueron los secretos de su ascenso? Como un joven de 20 años, unificó Grecia y desafió al colosal imperio persa. Prepárate para descubrir la épica historia del líder más legendario de la antigüedad. En 356 a.C., en Pella, Macedonia, nació Alejandro Magno, un niño que cambiaría la historia para siempre. Hijo de Filipo II y Olimpia, creció en un ambiente de poder y ambición. Su padre, un estratega militar brillante, y su madre, conocida por su influencia y devoción, moldearon al joven Alejandro para enfrentar un destino excepcional. A los 13 años, Aristóteles, el mayor filósofo de la época, se convirtió en su tutor. Bajo su guía, Alejandro aprendió filosofía, ciencias y estrategia militar, desarrollando una mente brillante y una visión que lo diferenciaría de otros líderes. Una de sus primeras hazañas ocurrió cuando domó al indomable Bucéfalo, un caballo que nadie más había podido montar. Esta hazaña simbolizó su determinación y capacidad para superar desafíos imposibles. Pero su infancia no fue sencilla. En la corte de Macedonia, las intrigas políticas eran constantes. Alejandro creció observando los juegos de poder y las traiciones, lo que lo preparó para enfrentar los desafíos de un reino lleno de tensiones. La influencia de su padre le enseñó el valor de la disciplina militar, mientras que su madre le inculcó la ambición de alcanzar la grandeza. Así, comenzó el viaje de un joven destinado a convertirse en el líder más grande de la historia antigua. Este capítulo revela cómo Alejandro fue moldeado desde sus primeros años para liderar, conquistar y transformar el mundo. En el año 336 a.C., un trágico evento cambió la vida de Alejandro Magno para siempre. Durante una celebración en la corte de Macedonia, Filipo II, su padre, fue asesinado por uno de sus propios guardaespaldas. Aunque el motivo sigue siendo objeto de debate, este acto dejó a Alejandro, de solo 20 años, como el nuevo rey de Macedonia. La situación no era fácil. Macedonia era un reino lleno de tensiones internas, y las polis griegas aprovechaban la oportunidad para rebelarse contra el dominio macedonio. Alejandro tuvo que actuar rápidamente para consolidar su poder. Primero, aseguró la lealtad de sus generales y nobles, ganándose su respeto con una mezcla de carisma, inteligencia y determinación. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro demostrara que era digno del trono. Cuando las polis griegas intentaron rebelarse, él respondió con rapidez y fuerza. En un acto que dejó claro su autoridad, sofocó las revueltas y reafirmó su control sobre Grecia. Este joven rey, apenas en sus 20 años, ya estaba mostrando una capacidad de liderazgo que superaba todas las expectativas. Con el reino unificado bajo su mando, Alejandro comenzó a mirar hacia el exterior. Habiendo heredado los planes de expansión de su padre, su ambición lo llevó a preparar una campaña contra el imperio persa. Este sería el primer paso hacia la construcción de un imperio que cambiaría el curso de la historia. Tras consolidar su posición como rey de Macedonia, Alejandro Magno volvió su atención hacia Grecia. Aunque su padre había unificado a las ciudades-estado bajo la Liga de Corinto, los resentimientos y las ambiciones de independencia todavía estaban presentes. Alejandro entendió que la unidad griega era esencial para sus planes futuros, y no dudó en usar la fuerza cuando fue necesario. Uno de los episodios más decisivos fue la rebelión de Tebas. En un acto de desafío, esta ciudad intentó liberarse del control macedonio. Alejandro respondió liderando un ataque rápido y devastador que terminó con la destrucción total de Tebas. Aunque fue una acción dura, envió un mensaje claro: la unidad griega no se rompería bajo su reinado. Con Grecia bajo su control, Alejandro retomó el sueño de su padre: la guerra contra el imperio persa. Para Alejandro, esta no era solo una campaña militar, sino también una misión cultural y personal. Quería vengar las invasiones persas de siglos atrás y expandir la influencia griega por todo el mundo conocido. En 334 a.C., lideró a su ejército a través del Helesponto, marcando el inicio de una de las campañas más legendarias de la historia.
Con una fuerza unificada y una determinación inquebrantable, Alejandro se embarcó en una misión que transformaría el mundo antiguo para siempre. Las batallas de Alejandro Magno contra el Imperio Persa definieron su lugar en la historia. En el año 334 a.C., la campaña comenzó con la batalla del río Gránico, donde Alejandro demostró su audacia liderando a su caballería a través del río bajo fuego enemigo. Esta victoria inicial abrió las puertas de Asia Menor y estableció el tono para las futuras conquistas. En 333 a.C., Alejandro enfrentó a Darío III en Isos. Aunque en desventaja numérica, Alejandro utilizó su táctica superior para flanquear al ejército persa y capturar a la familia de Darío. Este golpe no solo fue militar, sino también psicológico, debilitando la autoridad del rey persa. La batalla más icónica de su campaña llegó en 331 a.C., en Gaugamela. Darío reunió un ejército colosal para detener a Alejandro, pero este respondió con una estrategia brillante. Utilizando la táctica de la falange oblicua, Alejandro rompió las líneas persas y lanzó un ataque directo al centro, obligando a Darío a huir del campo de batalla. Esta victoria marcó el fin del Imperio Persa y convirtió a Alejandro en el gobernante de Asia. Estas batallas no solo fueron hazañas militares, sino que también mostraron la genialidad de Alejandro como estratega y líder. Con cada victoria, se consolidaba como una figura legendaria cuya influencia cambiaría el mundo antiguo para siempre. Tras la caída del Imperio Persa, Alejandro Magno demostró que era más que un guerrero. Su verdadera ambición no era solo conquistar territorios, sino también construir un imperio multicultural que uniera a Oriente y Occidente. Para ello, fundó ciudades como Alejandría, que se convirtieron en centros de comercio y cultura, y promovió el intercambio entre las diferentes tradiciones de los pueblos conquistados. Alejandro adoptó elementos de la cultura persa, como vestimentas y ceremonias, y fomentó matrimonios mixtos entre sus soldados y mujeres locales. Estas acciones no solo fortalecieron su autoridad, sino que también sentaron las bases para una era de intercambio cultural sin precedentes. Sin embargo, no todos en su ejército aceptaron estas decisiones. Muchos macedonios veían en estas medidas una amenaza a sus tradiciones, lo que generó tensiones internas. A pesar de los desafíos, Alejandro continuó explorando nuevos territorios. Su campaña en la India lo llevó a enfrentarse a culturas desconocidas y a nuevos retos militares. Aunque las condiciones eran extremas, su liderazgo y visión lo mantuvieron avanzando, consolidando su lugar como uno de los líderes más ambiciosos de la historia. Alejandro no solo buscaba expandir su dominio, sino también conectar el mundo conocido bajo un ideal de unidad. Este capítulo muestra cómo su legado no solo se basa en sus conquistas, sino en su visión de un imperio que trascendiera las divisiones culturales y geográficas. En 323 a.C., Alejandro Magno falleció en Babilonia a los 32 años, dejando atrás un imperio que se extendía desde Grecia hasta la India. Su muerte, envuelta en misterio, generó preguntas que persisten hasta hoy. ¿Fue víctima de una enfermedad, envenenado por sus enemigos o simplemente agotado por las constantes campañas? Lo que es seguro es que su ausencia dejó un vacío de poder que desató el caos. Sin un sucesor claro, el imperio de Alejandro se dividió entre sus generales, los diádocos, quienes lucharon entre sí por el control. Aunque su imperio no sobrevivió como una unidad, sus ideas y acciones transformaron el mundo antiguo. La cultura griega se extendió a Oriente, mezclándose con las tradiciones locales en lo que se conoce como la era helenística. Ciudades como Alejandría, fundada por Alejandro, se convirtieron en centros de conocimiento y cultura. En estos lugares, las ideas y tradiciones de diferentes regiones se fusionaron, dando lugar a una nueva era de innovación y descubrimiento. Alejandro no solo cambió las fronteras del mundo antiguo, sino también la forma en que las culturas interactuaban. Más allá de sus conquistas, el legado de Alejandro reside en su ambición y visión. Inspiró a generaciones de líderes, desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte, quienes vieron en él un modelo de liderazgo y grandeza. Alejandro no solo fue un conquistador, fue un visionario, cuyo impacto sigue resonando en la historia.